carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le volvió, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Que Dios bendiga su palabra. El tema de esta noche es preparación para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es el tema de esta noche? Otra vez, ¿cuál es el tema de esta noche? Preparación para recibir la bendición de Dios. Mire, Dios siempre tiene para cada persona una bendición grande. Para cada persona en la iglesia, en la congregación, para cada persona Dios tiene una bendición grande. Pero la persona, óigame bien, cada persona en particular debe prepararse para recibir esa bendición, para obtenerla, para hacerla suya. Y aquí tenemos el caso de Eliseo. Eliseo sale de Gilgal. Dice la palabra que Eliseo salió de Gilgal con Elías. Venían con Elías de Gilgal. Gilgal, escúcheme bien, Gilgal es el lugar del estancamiento, donde solo se da vueltas y vueltas, donde no se avanza, donde no se puede conseguir pasar al nivel espiritual que debe tener. Entonces hay muchas personas que dan vueltas en la vida cristiana y no avanzan. Dígale al que está a su lado: pero usted y yo sí vamos a avanzar. Gilgal, estamos hablando de Gilgal. Gilgal es donde se vive una vida liviana espiritualmente. Gilgal representa aquel tipo de cristiano que vive mundanamente. Es el lugar, Gilgal es el lugar donde se recibe gloria pasajera que al final se pierde. Óigame bien, Gilgal es el lugar donde se recibe una gloria o una bendición pasajera que al final se pierde. Por eso el pueblo cristiano espiritualmente no puede estar en Gilgal, tiene que salir de ahí. Entonces dígale al que está a su lado: salga de Gilgal, porque viene algo grande para usted. Dale un aplauso al Señor. Pero Gilgal también es símbolo de rutina. Hermano, la vida cristiana para muchas personas se vuelve rutina. Yo les voy a confesar de todo corazón, me he cuidado de eso. Para mí, los 38 años que llevo en el Evangelio, nunca he permitido que se vuelvan una rutina para mí. Yo cada día que pasa y cada año que pasa en mi vida cristiana lo disfruto al máximo. No dejo que se convierta en una rutina, porque es que la rutina con el tiempo se vuelve religiosidad. Entonces uno tiene que preocuparse por salir de Gilgal. ¿Salir de dónde? Mire, allí en Gilgal fue donde Saúl recibió el reino, pero también fue el lugar donde lo perdió. Entonces uno no puede estar en Gilgal. Que usted se lleve una enseñanza para su casa en esta noche.
que le pueda recordar y le pueda durar por el resto de su vida. En Gilgal Saúl recibió el reino, pero también lo perdió, porque Saúl no salió de Gilgal, espiritualmente se quedó allí. Elías pasó por allí para que Eliseo, su sucesor, saliera de Gilgal, porque Elías estaba muy consciente que su sucesor no podía vivir en Gilgal. Gilgal es un lugar de rutina, de estancamiento, de mundanalidad, de religiosidad. Entonces Elías dijo: mi sucesor tiene que salir de allí. Entonces pasó por Gilgal y lo sacó de Gilgal. ¿A quién sacó Elías de Gilgal? A Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El sucesor de Elías. Entonces tenía que demostrar Eliseo que no era un cristiano cualquiera, sino un cristiano que era promovido a otro nivel espiritual. A su nombre. ¿Quién vive? Ahora, cuando ellos salen de allí, de Gilgal, y empiezan a avanzar, Elías le dice a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eso es lo que dice la Biblia. Jehová me ha enviado a Betel, quédate aquí. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice la Biblia que descendieron ambos a Betel. Diga conmigo: Betel. Entonces vamos a ir notando la diferencia. ¿Qué significa Gilgal? Rutina, estancamiento, religiosidad, mundanalidad, todo lo que tiene que ver con dar vueltas y vueltas en la vida cristiana, pero no se progresa. Escúcheme, hermana y hermano que estás presente, tú has sido llamado por Dios para progresar en todos los niveles de vida, en todo. Créame, hermano, que si tú te preocupas por progresar en la vida espiritual, también Dios te va a progresar en las otras áreas, y en todo vas a tener la bendición de Dios. Amén. Entonces dice que descendieron ambos a Betel. Eliseo no se quiso quedar. Eso es una enseñanza maravillosa. Cuando Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, él dijo: no, yo aquí no me quedo, yo te voy a seguir. Porque Eliseo sabía que cada paso que daba Elías era un paso de progreso espiritual. A su nombre. Ahora, esto significa que Eliseo había pasado la prueba, había salido del círculo vicioso de la religión, había salido de la rutina y estaba rumbo al siguiente nivel. ¿Aló? Amén. Amén. Yo quiero verlos a ustedes dentro de unos pocos años en otro nivel espiritual. Amén. En otro nivel. Ahora, no, eso no lo quiero yo, perdón, lo quiere Dios. Dios quiere eso. Entonces llegaron a Betel. ¿Qué significa la palabra Betel? Es el nombre de esta iglesia. ¿Qué significa la palabra Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Entonces ya estaban en Betel. Ahora, présteme atención a eso. Dígale al que está a su lado: abra los oídos y reciba la palabra. Mire, Betel significa casa de Dios. Diga conmigo: casa de Dios. A ver, los niños, ¿qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Escúcheme, en la casa de Dios es donde se toman las mejores decisiones que marcan la vida de una persona. Se lo vuelvo a repetir: en la casa de Dios es donde se toman las mejores decisiones
que marcan la vida de una persona, no solamente a esa persona, sino a su descendencia. Cuando yo en la casa de Dios tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, hermanos, fue la mejor decisión que pude tomar en la vida, porque después de mí llegó toda mi familia a los pies de Cristo. Y cuando tomé la decisión de servirle a Dios en la casa de Dios, hermanos, la bendición es que mi descendencia también le sirve a Dios. Mis hijos hoy le sirven a Dios. Pero ¿dónde tomé la decisión? No la tomé en un juego de billar. No la tomé en unos pools, ni en una cantina, ni en un lugar donde se juega tejo, ni mucho menos tomé esa decisión en un lugar de idolatría. ¿Sabe dónde tomé la mejor decisión de mi vida? En la casa de Dios. Entonces diga conmigo, en la casa de Dios es el lugar donde se toman las mejores decisiones. Alábalo, alábalo, alábalo. Entonces, Eliseo tenía que ir a Betel, porque en Betel se toman las mejores decisiones. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios bendiga a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que vienen a la casa de Dios. Porque cuando uno viene a la casa de Dios, ahí puede tomar las mejores decisiones de su vida. Ahí toma las mejores decisiones donde lo van a llevar a vivir feliz por el resto de su vida. Y va a trazar un camino maravilloso para su descendencia. En la casa de Dios, muchas familias cortan maldiciones generacionales y proyectan su descendencia a una vida mejor. ¿Sabía usted que en Betel fue donde Jacob tomó la mejor decisión de su vida? ¿Sabe qué decisión tomó Jacob? Y no se vaya a molestar por lo que le voy a decir. La mejor decisión que tomó Jacob, la tomó en Betel. ¿Sabe qué dijo Jacob en Betel? Dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue la mejor decisión de su vida. En la historia de la vida, mire, por haber tomado Jacob esa decisión de darle a Dios el diezmo de todo, que es lo que a la gente le molesta. ¿Sí? Cuando le predica el evangelio a una persona, algunos dicen: ahí me gustaría ir allá, pero es que allá le sacan la plata a uno. Y hablan mal, la gente habla mal de los pastores, porque ellos no entienden, no entienden eso. Yo no sé si aquí haya personas que no lo entienden, aunque yo sé que hay algunos que dicen: yo sí lo entiendo, pero de todas maneras no diezmo. Alaba lo que él vive, alaba. Una vez a un niño molestando con una moneda se la tragó. Y entonces corrían los papás a llevar al niño, y al niño, como pudo, alzó la voz y dijo: no me lleven al médico, lleven donde el pastor, porque el pastor sabe sacarle la plata a la gente. Mire, en la casa de Dios se toman las mejores decisiones. Jacob tomó la mejor decisión. Mire, aunque usted no lo crea, la decisión que tomó Jacob en Betel
transciende aún después de unos 3500 años. ¿Sabe cuál es el pueblo más bendecido sobre la faz de la tierra? Israel. ¿Por qué Dios bendice a Israel? Porque Jacob tomó una decisión. Y todo Israel es descendencia ¿de quién? De Jacob. Mire que cuando una persona toma una decisión buena, aún en la parte financiera, traza una línea de bendición para el resto de su familia. Empiezan a levantarse en su familia empresarios, comerciantes, profesionales, hombres y mujeres de negocios. Usted no consigue un judío en ninguna parte del mundo, ni menos en Israel, con una tutuma pidiendo limón en la calle, porque Jacob tomó la mejor decisión en la casa de Dios. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Betel es el lugar donde nos sometemos a Dios y mueren todos nuestros propios deseos. En la casa de Dios es donde nos sometemos a Dios. Cada vez que usted viene a un lugar de estos y escucha una palabra, hay una palabra que llegará al corazón suyo y transformará su vida y cambiará su vida. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, hay una palabra que nos hace morir a cosas que tenemos que morir. Es el lugar donde nos sometemos a Dios y mueren nuestros propios deseos. Cuando salimos de Gilgal, debemos estar en la casa de Dios, porque aquí es el lugar de consagración. Gloria a Dios. ¿Dónde consagré yo mi vida a Dios? En la casa de Dios. Nadie puede decir que consagra su vida a Dios en otro lugar donde no se glorifica a Dios. Es en la casa de Dios donde el hombre y la mujer consagra su vida a Dios. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, consagramos, número 1, esta casa para Dios. Amén. Y número 2, consagramos cada persona que está aquí para Dios. Amén. ¿Y sabe qué pasa cuando algo se consagra a Dios? Dios se encarga de ese hombre y de esa mujer. Y si tiene problemas, Dios se encarga de los problemas. En otras palabras, una persona que se consagra a Dios, Dios nunca la deja avergonzada. ¡Ah, su nombre! Betel es el lugar donde debemos prometer a Dios fidelidad, donde debemos luchar por nuestra salvación, donde debemos luchar por la bendición, así como lo hizo Jacob. La Biblia dice que en Betel Jacob luchó con el ángel. ¿Sí? ¿Cómo es que dice la canción? Bueno, aquí también la canta. Mire, ahí en Betel Jacob luchó por la bendición y la consiguió. Es el lugar donde prometemos fidelidad, luchamos, nos esforzamos, batallamos para mantener viva nuestra salvación y nuestra bendición permanentemente. Entonces, llevamos 2 lugares. ¿Cuál es el primer lugar donde no debemos estar? Gilgal. Pero cuando salimos de Gilgal, ¿para dónde debemos irnos? Para Betel. Porque en Betel es el lugar, grábense en esa palabra nomás y con eso es suficiente. En Betel es el lugar donde se toman las mejores decisiones. Una señorita como ella, cuando tome la decisión de casarse, es aquí en la casa de Dios donde va a tomar esa decisión. No va a ser por allá en una cancha de fútbol, ni por allá en un paseo. Aquí va a tomar esa decisión. Y si toma esa decisión en la casa de Dios, le va a ir bien. Apláudanlo.
Betel es el lugar donde se libran las batallas espirituales, pero también es el lugar donde hallamos descanso. Es el lugar donde hallamos descanso. Amén. Porque aquí nos encontramos con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando una persona está atravesando por momentos duros en la vida, está fatigado o cansado por alguna circunstancia, es la casa de Dios donde debe estar. Entonces, hay gente que cuando tiene problemas no viene a la iglesia, está equivocado. Al contrario, cuando tiene problemas es que debe venir a la iglesia, porque en la casa de Dios hay descanso, hay paz, hay felicidad. Amén. La Biblia dice que por Betel pasaron muchas personas de renombre espiritual. Pasó Elías, pasó Eliseo, pasó Jacob, pasó David y muchos más. Pero ¿sabe por qué tenían que pasar por Betel? Porque en Betel era donde se encontraba el lugar de la purificación. En Betel era el lugar donde los hombres de Dios encontraban la purificación. En otras palabras, la consagración, en Betel es el lugar de la consagración, donde se dejan los deseos propios y donde se aprende a amar a Dios sinceramente. Entonces, necesitamos estar en Betel, porque en Betel encontramos purificación y santificación y limpieza. Cuando una persona deja de congregarse, hermanos, las cosas del mundo se le empiezan a pegar. ¿Sí o no? Entonces ya la vecina empieza por allá a poner música mundana, y es ese hermano y esa hermana que no se ha vuelto a congregar, empieza. Y entonces, y uno cree que es que le están picando las hormigas. Mentira, es que está escarriando. ¿Sabe por qué? Porque se le están pegando cosas del mundo, porque no se ha vuelto a congregar. Porque cada vez que nos congregamos, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica. Entonces, ¿por qué tenían que pasar los siervos de Dios por Betel? Porque era el lugar de purificación. La casa de Dios es el lugar donde todos los hombres y mujeres que profesan la fe cristiana necesitan estar. ¡Alábalo! Betel es el lugar donde dejamos nuestras lágrimas, donde reconocemos que Dios es nuestro sanador, donde encontramos esperanza. Betel es el lugar de refugio. Betel es el lugar de protección. Cuando una persona está en Betel, se encuentra segura y tranquila. Amén. No hay lugar más seguro hoy en día para una persona que estar en la iglesia. Uno se siente feliz, se siente tranquilo. Nosotros ahora ya, como por la misericordia de Dios, Dios nos permitió encerrar el lugar y ya no escuchamos ningún ruido en la calle, y cuando abrimos esos portones empiezan a decir: no, mire, que allá un carro mató a una persona, que allá, y nosotros tranquilos, porque estamos en la casa de Dios. Mire, pasan tantas cosas afuera, pero los que están en la casa tienen la protección del Señor. Nunca piense que usted va a estar mejor en otro lugar un día que hay culto. No crea que hay otro lugar mejor para usted. El mejor lugar para usted un día que hay culto es la casa de Dios. ¿A su nombre?
Muy bien. Pero luego Elías le dijo a Eliseo, no nos podemos quedar en Betel. Dios me ha dicho que me vaya para Jericó. Diga conmigo Jericó. Entonces llevamos Gilgal, Betel y Jericó. Jericó significa fortaleza. Fortaleza espiritual contraria. ¿Sí me hago entender? O sea, oposición. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Eliseo se negó. Él sabía lo que quería. Él estaba seguro que la victoria estaba cerca, pero que debía pasar la prueba, debía esforzarse y seguir hasta la meta final. Eliseo tenía algo muy claro, y es que si él se separaba de Elías, perdía la bendición, y él iba detrás de algo grande, y Elías lo estaba probando. No crean ustedes que era que Elías no quería darle la bendición a Eliseo, no, él lo estaba probando. ¿Qué estaba haciendo Elías con Eliseo? Mirando a ver si él era capaz de enfrentar cada situación en cada lugar. Entonces él le dijo, no, yo no me quedo aquí, yo me voy con usted. Jericó es el lugar de las pruebas, de las luchas y de los grandes vientos huracanados, de los terremotos espirituales. Jericó es el lugar donde Satanás lucha por ganar la batalla a cada cristiano. Entonces Jericó es un lugar de oposición. No fue fácil para el pueblo, los que conocen la historia de Israel, no fue fácil para el pueblo hacerle frente a la oposición en Jericó. Necesitaron la ayuda de Dios. Y esa parte es importante. Jericó es el lugar donde Satanás se nos opone para que Dios no nos bendiga. Es el lugar donde Satanás se opone para derribar toda fortaleza espiritual que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado fortalezas espirituales. Entonces Jericó es el lugar donde se debilita la oración. ¿Aló? ¿A cuánto les gusta orar? A mí también me gusta. Jericó es el lugar donde se debilita el ayuno. Jericó es el lugar donde le da sueño a la persona para que no lea la Biblia. ¿Aló? Gloria a Dios. Pero así, hermanos, como Jericó es un lugar de oposición y de debilitamiento espiritual, también en ese lugar Dios está para levantar las manos caídas de su pueblo. Entonces, en esos momentos de oposición y de fortaleza espiritual contraria que se levanta contra ti, recuerda que más poderoso es Dios en usted. No crea que usted va a ser derrotado. El diablo puede levantarse con toda la cizaña, empezando por la propia familia, para desanimarlo en la fe. Recuerde, Dios peleará por usted. Eliseo sabía que no debía quedarse en Jericó. Él estaba por conseguir su siguiente nivel espiritual. Entonces llevamos 3 lugares. Volvámoslo a repetir. Entonces, ¿qué significa Gilgal? ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Jericó? Un lugar de oposición espiritual contraria, para que no le sirvamos a Dios o no agrademos a Dios. Entonces, Elías le hace otra advertencia a Eliseo y le dice: no me puedo quedar en Jericó porque Dios me ha dicho que vaya al Jordán. Diga conmigo Jordán. Diga Jordán. ¿Qué
Mira Jordán. Elías le dice a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Eliseo insiste y dice, no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré solo. Jordán es el lugar donde comienzan cosas nuevas. Es el lugar donde comienzas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces recíbame esta palabra, por favor. Cuando una persona sale de Gilgal, está en la casa de Dios, y en la casa de Dios le hace frente a la oposición que se encuentra en Jericó. Cuando Dios le da la victoria en Jericó, lo lleva al Jordán. Dígale al que está a su lado, que Dios te pase por el Jordán. Entonces grábese esto, grábese. Jordán es el lugar donde comienzas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué es Jordán? Donde comienzas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Escúchame, en el tiempo que llevas en la vida cristiana, muchas veces Dios te ha dado promesas. Te las ha dado personalmente, te las ha dado a nivel colectivo. Dios ha dado una palabra profética en algún lugar, puede ser en este mismo lugar. Pero tú no has visto eso. Lo vas a ver. Dígale al que está a su lado, lo vas a ver. Diga, el Jordán es el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Amén. ¿Se acuerda de alguna? No me la diga. Recuerda una promesa que Dios te ha dado. Entonces, en el Jordán se cumplen esas promesas que Dios nos ha dado. Recordemos que Jordán significa el que desciende. Eso significa que todo se debe comenzar con humildad, con grandes anhelos, con ansias, con deseos de tener las cosas. Jordán, en el Jordán fue donde Juan bautizaba, pero también en el Jordán fue donde Jesús se bautizó, pero también en el Jordán es donde Jesús comenzó su ministerio. Entonces, por favor, no te puedes quedar en Gilgal, no te puedes quedar en Betel. Simplemente tienes que hacerle frente a Jericó y tienes que descender a Jericó. En otras palabras te voy a decir, el cristiano que no quiera ser probado, el cristiano que no quiera ser oprimido en algún momento o atacado por el enemigo, no va a salir adelante, no va a crecer. Porque en esa oposición, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero también tienes que ir al Jordán, porque en el Jordán Dios tiene el cumplimiento de las promesas para tu vida. Entonces allí fue donde Jesús comenzó su ministerio terrenal, en el Jordán. Necesitamos llegar hasta el Jordán, porque en el Jordán hay cumplimiento de las verdades declaradas por Dios a favor nuestro y a favor de nuestra familia. Eliseo había salido de Gilgal, había pasado por Betel y también por Jericó, y ahora llegaba al Jordán. ¿Pero para qué llegaba al Jordán? La bendición no está al lado del Jordán, la bendición está al otro lado del Jordán. Para Eliseo poder tener la bendición que anhelaba, le tocó pasar el Jordán. No podía llegar hasta la orilla, tenía que meterse dentro del río Jordán. Dice la Biblia que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos en seco. Elías golpeó las aguas ¿con qué?
Présteme atención a esto para que complete la bendición. Entonces diga conmigo, Elías con su manto golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Cuando ya pasan al otro lado, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, sin vacilar, le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Déjeme decirle una cosa, amados hermanos, este es el tiempo para esta iglesia. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Este es el tiempo para esta iglesia. Toda persona que esté dispuesta a pasar el Jordán, déjeme decirle que viene un avivamiento. Viene un despertar. Lo que nosotros humanamente no hemos podido hacer, el Señor lo va a hacer en un día, en una semana, en un mes. Lo que nosotros humanamente hemos luchado, hemos orado, hemos ayunado, hemos botado lágrimas, hemos gemido y no hemos logrado ver lo que queremos, en un momento el Señor lo va a hacer. Este es el tiempo para usted. Levante su mano derecha y diga conmigo: este es el tiempo para mí. Diga: voy a ver la gloria de Dios. Alaba. La Biblia dice que Elías y Eliseo iban hablando, y en un momento apareció un torbellino, carros de fuego, y se llevaron a Elías. Pero miren lo que hace Eliseo cuando Elías es llevado al cielo. La Biblia dice que Elías tomó el manto. ¿Qué tomó Eliseo? ¿Qué tomó Eliseo? El manto de Elías. ¿Usted sabe qué simboliza el manto? Esa es una de las cosas que a mí me ha dado mucha bendición en la vida cristiana y en el ministerio. El manto simboliza cobertura espiritual. Diga conmigo: cobertura espiritual. Todos necesitamos cobertura espiritual. Nunca, hermano, usted nunca viva separado de la iglesia, y nunca viva separado de la misión que le ha dado cobertura espiritual. Oye, pastor, nunca piense que solo le va bien. El manto de Elías significa cobertura espiritual. No hay cosa más hermosa en este mundo. No hay cosa más hermosa que servirle a Dios bajo una cobertura espiritual. Así, en algún momento, cuando se está empezando una iglesia, hay momentos que el diablo le dice a un pastor que hubo acá, que teníamos acá, y llegó un momento que iba: pero es que a mí me dejaron solo acá. Y por ahí me dijo una vez, aquí en una reunión en Ocaña, me dijo: por ahí hay otra misión que me está diciendo que... Yo no le dije nada. Y ahí está, hoy no es mi pastor. Porque uno nunca debe descuidar la cobertura espiritual. Aunque el diablo le siembre cizaña, eso a mí me ha dado un resultado en la vida. Yo nunca en la vida, desde que me convertí hasta hoy, le he faltado al respeto a mi autoridad espiritual. Y nunca lo voy a hacer. Y el diablo me está oyendo: escúchame, Satanás. Nunca lo voy a hacer. Porque yo sé lo que es vivir bajo cobertura espiritual. Todos necesitamos cobertura. Eliseo la recibió y allí mismo hizo el primer milagro. Golpeó las aguas
del Jordán se abrió y regresó, y pasó el Jordán. Lo mismo que hizo Elías, lo hizo Eliseo. Pero, déjeme terminar acá rapidito. ¿Sabe qué hizo Eliseo cuando volvió a pasar el Jordán? Eliseo subió a la casa de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Señal de agradecimiento. Cuando una persona es bendecida por Dios, es cuando más debe estar en la casa de Dios. Amén. Hay personas que reciben la bendición de Dios y no vuelven más. Y no vuelven. ¿Y sabe qué hacen otras? Reciben la bendición en esta iglesia y se van a dar el testimonio en otra. Ay, Dios mío, quisiera darle unos correos. Uno tiene que ser agradecido. Tiene que ser agradecido. Donde recibe la bendición, ahí debe disfrutar la bendición. ¿A su nombre? Bien. Entonces, Gilgal es el mismo mundo donde Satanás gobierna. Betel es la casa de Dios donde está instalado el reino de Cristo. Jericó es el símbolo de las fuerzas opositoras a la vida cristiana. Y Jordán, donde queda el orgullo, quedan las obras de la carne y todo lo demás. Y nos proyectamos a una